poniéndole un sistema alternativo de comunicación, poniéndole estos apoyos visuales. Tu hijo va a entender antes, va a poder expresarse antes, va a poder comunicarse antes y va a poder empezar a hablar y a retirarlos antes. Él mismo, por sí mismo, cuando ya empieza a hablar, ya va dejando de utilizarlos menos. Puede utilizarlo en algún momento, en algún recurso, en alguna anticipación, pero ya no utilizará el sistema alternativo cuando ya quieras su habla. Pero mientras, tiene que tener comunicación, porque si no, tú no le das su propia voz. Y ahí es donde vienen esas frustraciones, esos agobios, esa parte donde ni él entiende ni tú entiendes, ni él se puede expresar, ni tú lo puedes comprender. Ahí es donde tienes que darle su propia voz y empezar a ayudarle a hablar sin agobios. Bienvenido, bienvenida al podcast de Habla Sin Agobios, donde hablamos de cómo ayudar a tu hijo autista a hablar sin agobios. Yo soy Joao. Y yo soy Noemí Medina. Somos papás de un niño autista y hoy vamos a hablar de estrategias para que tu hijo autista pida agua y comida con facilidad. Noemí, ¿qué es para una mamá de un niño autista que su hija pueda pedir agua o comida con facilidad? Para una madre, que tu hijo te pida una necesidad tan básica como agua o comida, una parte de alivio, que empiece a pedir cosas, y es un deseo que tú lo estás viendo hacerse realidad, porque cuando tu hijo no habla o no habla igual que los otros niños, cuando empieza a pedir algo tan importante, tú lo has deseado desde hace mucho tiempo y es como que se te cubre algo dentro muy grande. ¿Y cuál es la diferencia entre una madre entender a un hijo autista y una madre entender a un niño que no tiene dificultades para pedir agua y comida? Es una diferencia muy grande. Un niño que no tiene dificultad para pedir las cosas, con solo una palabra, la madre lo va a entender. El niño llega y te dice agua, y tú sabes que el niño quiere agua. Ya directamente le sirves el vaso o le das la botellita y el niño tiene cubierta su necesidad básica. La madre de un niño que tiene dificultades para hablar y pedirte esa necesidad, el niño va a llegar a la cocina, tú lo vas a ver entrar, no sabes lo que quiere, se va a subir a la silla, tú vas a intentar que se baje, él por todos los medios va a intentar cogerlo solo, abrir la botella solo, se te derrama, empieza a crearte un agobio, hasta que tú observas que el niño lo que quiere es agua, y ahí sí. Pero para entenderle, primero tienes que observar mucho y saber más o menos la hora en que él ya empieza a beber agua, tener muchas cosas en cuenta. Y bueno, ahí hacen falta otras varias cosas para poder entenderle, que en ese momento una madre no se da cuenta, pero es muy importante. ¿Y cómo fue tu experiencia con nuestro hijo, con los desafíos que tuviste cuando él no conseguía pedir comida o agua? En nuestro caso fue muy pronto que yo sí me di cuenta de que el niño no podía pedir las cosas. Entonces era un niño muy inquieto y mi experiencia fue al principio mucha observación, ver eso, que él por todos los medios intentaba coger lo que quería, empezar a poner apoyos visuales y herramientas para que él pudiese comunicar lo que quería. Para eso hubo un trabajo de empezar a trabajar con él varias cosas para que él pudiese hacer esa petición. Y mi experiencia como madre fue igual que otras madres, ¿no? El agobio, el deseo que lo pida, quiero que sea ya, como cualquier madre. Pero por dentro como profesional sabía que esto no iba a ser ya, esto
tienes que darle un tiempo y tienes que darle las herramientas necesarias para que eso pase. Así él pueda empezar a hablar. ¿Y qué emociones y preocupaciones tenías tú cuando veías que nuestro hijo tenía esta dificultad? Emociones son muchas y preocupaciones también. Esas emociones que te contaba antes, ¿no? Ese deseo de que hable ya, de que pida las cosas ya. Sobre todo eso, sus necesidades básicas, que es tan importante. Y preocupaciones, sobre todo a la hora de dejarlo en el colegio o la hora de dejarlo a lo mejor con otras personas de tu entorno o fuera del entorno. En el colegio sabía que faltaban apoyos visuales con esa edad, con 3 años cuando entró en infantil. Sabía que faltaban esos apoyos, sabía que faltaban adaptaciones, sabía que faltaban complementos de regulación para él y no tenía auxiliar. Entonces faltaba mucha cosa dentro del cole y se creaba una angustia porque sabía que mi hijo no le iban a entender y no iba a poderse expresar. Con parte de la familia también pasaba lo mismo. Dejarlo en casa de mi madre o mi padre y mi madre no entenderle, que en un momento dado el niño quisiese comer y a lo mejor no fuera la hora de comer y el niño empezase a gritar, o al contrario, que fuese la hora de comer, que él no quisiese comer y mi madre es de las personas que te mete la comida en la boca, como la mayoría de las abuelas, ¿no? Como la mayoría de las abuelas, que si no estás gordito no estás bien, no estás saludable. Las de antes, no se las da ahora. Y a lo mejor le daba de comer en exceso, él no quería, salía corriendo, es que este niño no se está quieto, no quiere comer. Yo llegaba y ya me creaba una ansiedad porque meterle la comida por la boca y hay veces hasta que vomitaba, ¿no? Y no sabíamos por qué o muchas cosas, y incluso dejarlo en casa de algún familiar, primo, prima, ¿no? Ay, es que no sé cómo tratar al niño, es que no sé cómo, es que no lo entiendo, es que son cosas con esa edad muy complicadas. Te lleva muchas preocupaciones el no poder el niño comunicarse y llegar a hablar. Y para quien tiene un hijo autista, ¿por qué es importante tener estrategias para que su hijo consiga aprender a pedir agua y comida? Es importante por muchas cosas, pero una principal es la frustración que se queda, la frustración que tiene el niño al no comunicarse, y esto genera lo que denominamos rabietas, ¿no? Los gritos, el tirarme al suelo. ¿Por qué? Porque no sé pedir lo que quiero. No me entienden porque no hablo. Entonces es importante poner estrategias de comunicación, porque aunque el niño no pueda hablar, primero tiene que empezar a comunicarse y tú tienes que entenderle en esa comunicación. Vas a quitarte mucha angustia y muchos agobios si tu hijo puede comunicártelo de alguna manera, aunque no sea hablando. ¿Y cómo son estos agobios que una mamá o un papá se quitaría si aplica estas estrategias? Si aplica estrategias para que su hijo o hija autista aprenda a pedir agua y comida. La preocupación de poder dejarlo con otras personas que por lo menos ya empiecen a entenderle. Si es verdad que las personas que están alrededor también tienen que utilizar su sistema de comunicación, implicarse en el proceso. Esto no va a ser ya. O sea, esto no vas a ponerle un sistema y una varita, venga, y el niño toca. No. Esto conlleva un proceso. Te quita el agobio cuando él ya empieza a pedir esto y los demás ya empiezan a decirte, oye, es que lo estoy entendiendo,
es que ya él está pidiendo, es un deseo que tú tienes, que te da una alegría inmensa cuando tú empiezas a escuchar eso de las personas cercanas o de incluso de personas que te conocen, pero oye, parece que el niño está como desenvolviéndose mejor, está más comunicativo, y eso te genera mucho alivio. ¿Qué cambios positivos has notado en nuestro hijo desde que empezaste a usar las estrategias para que él pudiera pedir agua y comida? Cambios positivos han sido muchos, muchísimos. Desde el momento que él empieza a pedir necesidades básicas, empieza a hacer frases, empieza a adquirir más vocabulario y a juntar palabras. Quiero comer, quiero hacer pis. Todo esto ya empieza a formar una frase, ya son 2 palabras juntas, 3 que empiezan a unirse, y el cambio es muy grande de empezar a pedir una necesidad básica que empieza por ahí, el poder entender que lo que está pidiendo ya se lo están dando, o sea, ya me están dando lo que yo pido. Es algo muy grande para él también, es un beneficio muy grande, porque él ya sabe que lo están entendiendo, hay menos frustración en él. En la parte familiar se crea un ambiente mucho más tranquilo después de todo esto. Ok, y después de eso, ¿cómo ha cambiado la dinámica familiar desde que nuestro hijo consiguió pedir comida y agua? Para nosotros fue una tranquilidad el empezar a dejarlo con mi madre o en el cole. Date cuenta que ha pasado todo un año desde que empieza a pedir hasta que empieza a hacer frases completas, ¿no? Entonces, ha sido sin agobio, a su tiempo, pero esa dinámica familiar en un año mejoró muchísimo. Lo que es el que llegues del trabajo y tu madre te diga, ay, pues el niño no quiso comer y ya me dijo que no, y luego al ratito lo volví a intentar y ya quería. Ya tu madre no forzar ese momento porque él ya sabe comunicar. El niño ya no entra en frustración, ya no llegas y ya empieza a decirte, ¿por qué? Ay, se tiró al suelo, esto, lo otro, no quiso comer. Ese momento agobiante de, parece que te llega todo cuando entras por la puerta. Se queda como un panorama de tranquilidad, de tú llegar y, bueno, ya sentarte a tener una comunicación con tu madre en vez de un explosión. Y mejora mucho. Imagínate el agobio que era llegar y tener toda esa información de frustración, de no entender al niño, el niño no poderse expresar, y luego llegar cuando ya empezó a pedir agua, comida y sus necesidades básicas, la tranquilidad y el quitarte el agobio. Noemi, ¿y cuáles fueron las estrategias que usaste para que nuestro hijo pudiera aprender a pedir agua y comida? Las primeras estrategias que utilicé fue hacer con pictogramas bajados de Arasac, la página del portal Aragones de la Comunicación Aumentativa y Alternativa, y hacer una pequeña historia en abierto, no una historia cerrada de anticipación de lo que va a ser, no. Solamente 2 palabras, quiero comer, quiero beber, y dejar el último espacio en abierto. Más adelante ya también ofrecí un panel de comunicación con palabras iniciales que se usan en la vida diaria, en los momentos del día a día. Vale. ¿Y puedes explicar cómo utilizaste estas estrategias para ayudar a nuestro hijo a aprender a pedir agua y comida? Las historias en abierto son como 3 cuadraditos en el que tú
pones, por ejemplo, yo quiero y dejas el último abierto para que él pueda elegir. Imagínate un desayuno que él pueda poner, claro que tiene los demás pictogramas. Yo lo puse todo en la nevera a su altura para que él pudiera coger y elegir. Y tú pues señalar, quiero yogur o quieres galletas, quieres cereales. Y a él le daba la oportunidad de elegir y de formar la frase. Luego, con el tablero de comunicación, ya ahí es diferente. El tablero de comunicación te lo llevas a cualquier lado, el mismo tablero, porque ahí es donde él tiene todas las cosas que él pueda utilizar el día a día, las personas con las que él va a poder expresar, comunicar, los verbos que tiene que utilizar y los complementos. Para mí era importante tener las dos cosas, porque en un momento dado, dentro de la cocina, él podía expresar el momento de comer o beber solamente, tener eso, y luego tener el tablero de comunicación si él lo necesitaba. ¿Y qué recursos recomendarías a los padres y madres que están intentando ayudar a su hijo autista a aprender a pedir agua y comida? Si tú quieres que tu hijo autista empiece a pedir agua o comida cuando lo necesite y tú empezar a poder entenderle, yo empezaría con estos recursos dependiendo de cómo vaya el niño, cómo esté en la comunicación. Podrías utilizar varios diferentes. Serían pictogramas sueltos como facilitadores de comunicación, historias sociales de anticipación, historias en abiertos de petición, tableros de comunicación, comunicadores dinámicos, o sea, dependiendo del niño, del momento y el lugar, pues se utilizaría uno u otro. Y sobre los pictogramas, ¿dónde los padres pueden encontrar pictogramas para poder utilizarlos en casa? Seguramente, si vas a ponerte a buscar pictogramas, la mejor página que puedes encontrar ahora mismo es Arasac. Arasac es el portal aragonés de la comunicación aumentativa y alternativa. Ahí vas a encontrar todo tipo de pictogramas y todo tipo de recursos para poder poner estas estrategias de comunicación y así poder ayudar a tu hijo a hablar. ¿Dónde ves que los padres, o dónde crees que los padres se pueden equivocar más a la hora de intentar ayudar a su hijo autista, empezar a pedir agua y comida? Mira, muchos padres, la mayoría, vienen y te dicen, pero si le pongo pictogramas a mi hijo no va a hablar nunca. Esto es una de las cosas más erróneas. Poniéndole un sistema alternativo de comunicación, poniéndole estos apoyos visuales, tu hijo va a entender antes, va a poder expresarse antes, va a poder comunicarse antes y va a poder empezar a hablar y a retirarlos antes. Él mismo, por sí mismo, cuando ya empieza a hablar, ya va dejando de utilizarlos menos. Puede utilizarlo en algún momento, en algún recurso, en alguna anticipación, pero ya no utilizará el sistema alternativo cuando ya quieras su habla. Pero mientras, tiene que tener comunicación, porque si no, tú no le das su propia voz. Y ahí es donde vienen esas frustraciones, esos agobios, esa parte donde ni él entiende ni tú entiendes, ni él se puede expresar, ni tú lo puedes comprender. Ahí es donde tienes que darle su propia voz y empezar a ayudarle a hablar sin agobio. Muy bien, muchas gracias, Noemí. Si eres nueva por aquí y tienes un hijo o una hija autista, hemos creado este canal exclusivamente para poder ayudarte a que tú puedas ayudar a tu hijo o hija a hablar sin agobios. Noemí, gracias por el vídeo y nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo.